Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo le va a presentar sobre MongoDB y base de datos NoSQL. El grupo está conformado por Sebastián Iglesias, Matías Tomalá, Anderson Soto y mi persona, Leonardo Llanes. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es un sistema de gestión de base de datos NoSQL orientado a documentos. Fue diseñado para almacenar datos de manera flexible, escalable y de alto rendimiento. A diferencia de las bases de datos relacionales, no utiliza tablas ni filas, sino que organiza los datos en documentos, en un formato llamado BSON. Características principales de MongoDB. Es orientado a documentos. Los datos se almacenan en documentos BSON, que es una versión binaria de JSON. Esto permite almacenar estructuras de datos complejas, como arreglos y objetos animados. No utiliza un esquema fijo. No necesita definir un esquema rígido, como en las bases de datos relacionales. Cada documento es una colección que puede tener campos diferentes. Alta escalabilidad. Permite la escalabilidad horizontal mediante la fragmentación, dividiendo los datos en diferentes servidores para mejorar el rendimiento. Consultas flexibles. Usa un lenguaje de consulta similar a JSON, que es un muy intuitivo. Esto facilita operaciones como buscar, insertar, actualizar y eliminar documentos. La compatibilidad con Big Data. Está diseñado para manejar grandes cantidades de datos y cargas de trabajo distribuidas. Índices avanzados. Permite crear índices en campos diferentes y específicos para acelerar las búsquedas, incluso en campos de documentos anidados. ¿Qué es una base de datos NoSQL? Una base de datos NoSQL es un modelo de almacenamiento de datos no relacional diseñado para manejar datos grandes y variados de manera más flexible que las bases de datos tradicionales. A diferencia de las bases de datos relacionales, los NoSQL no usan un esquema fijo ni relaciones entre tablas. Estas bases de datos son ideales para aplicaciones que requieren escalabilidad y rendimiento en tiempo real. Tipos principales de base de datos NoSQL. Están las orientadas a documentos como es el MongoDB, el clave valor como es Redis y DynamoDB, orientada a grafos que es Neo4j, ArangoDB y columnar que es Cassandra y HBC. Tenemos diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL, como son las tablas, en documentos son más flexibles, más dinámicos, no estructurados, la escalabilidad no requiere de relaciones complejas y la Big Data y las redes sociales. Tipos de bases de datos. Bases de datos de documentos. Almacenan datos en documentos similares a JSON o XML. Son útiles para datos semiestructurados y permiten consultas flexibles. Ejemplo, MongoDB. Base de datos clave-valor. Guardan datos como pares clave-valor, lo que permite accesos rápidos y eficientes. Se usan en cachés y almacenamiento de sesiones. Base de datos de grafos. Diseñadas para gestionar relaciones complejas entre datos. Son ideales para redes sociales, motores de recomendación y análisis de conexión. Base de datos orientada a objetos. Integran características de bases de datos con programación orientada a objetos, permitiendo almacenar objetos en un lugar de filas y columnas. Base de datos de documentos. En MongoDB, cada registro es un documento, y los documentos son similares a los objetos. JSON. Estos documentos son fundamentales para trabajar con MongoDB. Uno de los beneficios de usar a JSON es que permite un mapeo directo de datos, lo que facilita su manejo en aplicación. Además, permite almacenar estructuras complejas como objetos anidados dentro de otros objetos. Para la instalación de MongoDB, el primer paso es ingresar al enlace que se puede observar y descargar el instalador MongoDB. De preferencia una versión antes de la que esté actualmente o de igual forma si es que quieren la. Una vez que ya se haya descargado el archivo, vamos a ejecutar el instalador.
donde nos va a aparecer la pantalla que nos va a preguntar si queremos ejecutar el archivo y le damos en ejecutar. Posteriormente nos va a abrir una interfaz donde para hacer una instalación normal vamos a dar siempre Next. Una vez que nos va a aparecer una pantalla donde el botón Next va a estar bloqueado, donde nos va a solicitar que escojamos el tipo de setup que vamos a utilizar. En este caso vamos a seleccionar el completo. Después también nos va a solicitar si es que queremos que MongoDB sea instalado como un servicio. Esto nos quiere decir que si lo seleccionamos siempre va a ejecutarse cada vez que prendamos el computador y si no está seleccionado solo va a abrirse como un programa normal. Finalmente volvemos a tener interfaces donde siempre nos va a permitir poner todo next y le seguimos hasta llegar a la última donde nos va a salir un iconito de un escudo con la palabra install. Ok, para un ejemplo práctico sobre cómo se usa el MongoDB, está un ejemplo en el que primero, luego de haber instalado MongoDB, en la imagen se muestra una sesión en la terminal de un sistema Linux donde se está utilizando MongoDB a través de su shell interactivo. Entonces, primero se inicia MongoDB shell y se ejecuta el comando mongo, lo que inicia la versión de shell. Se conecta automáticamente a la base de datos test, que es por defecto. Luego, en la visualización de base de datos, se ejecuta el comando show de DBS, lo que muestra las bases de datos disponibles en el sistema junto con su tamaño. En este caso se ve la base de datos local que tiene con sus tamaños respectivos. Está test, también restaurantes. Luego se ve un cambio a una base de datos específica. Se usa el comando use mi primer database, lo que cambia el contexto a la base de datos mi primer DB. Y hay un intento de insertar un documento en la colección, que es la colección persona, que se intenta insertar un documento con el nombre Agustín, usando el comando db.persona.insert. Y ese sería un ejemplo de cómo se podría usar MongoDB. Gracias.